Carlos Bianco es ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, es uno de los ministros más cercanos al gobernador Axel Kicillof. La situación en Bahía Blanca es el eje de las noticias, obviamente, todas las consecuencias, las causas y sobre todo lo que va a pasar de acá en adelante, ya después de que bajó el agua, cómo sigue la situación en Bahía Blanca, cómo se va a reconstruir la ciudad de Bahía Blanca. Bianco, ¿qué tal? Luis Gasulla, Agustina Girón y todo el equipo de La Mañana del Observador, lo saludamos. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, ¿qué es lo último que sabe de la situación en Bahía Blanca? ¿Qué pudieron hablar con el intendente o con el gobierno nacional? Mira, la situación en Bahía Blanca está empezándose a normalizar. En el día de ayer, como lo dijo públicamente también el intendente, bajaron las aguas de los barrios que todavía continuaban anegados, o sea que ahora ya tenemos un acceso casi pleno a todo el territorio de Bahía Blanca, los barrios que habían quedado inundados todavía, en las localidades de Cerri y de Ingeniero White. Y bueno, se está comenzando con la reocupación de los habitantes de sus espacios vitales, de sus viviendas. Se está reponiendo de a poco el servicio de energía eléctrica, ya está más de un 70%. Hoy se van a hacer reparaciones en la subestación eléctrica que alimenta a la zona de Cerri para volver la energía a esa localidad, que es una de las más dañadas, una de las más afectadas. Y mientras tanto se continúa con la búsqueda todavía de las dos nenas desaparecidas, que son las personas que están efectivamente desaparecidas. En la medida que va volviendo la energía, que se van poniendo en funcionamiento las antenas de conectividad, de comunicación, la gente se va reencontrando, porque también se habló mucho de una cantidad determinada de desaparecidos que en realidad eran personas que porque no tienen carga en el celular o porque no había conectividad no se podían encontrar con sus amigos o familiares, pero que en la medida que se recupera la energía eso va sucediendo. Después ya en funcionamiento el Hospital Pena, obviamente no es un funcionamiento pleno, sino algunas áreas que se pudieron recuperar rápido para hacer atención de guardia y que están siendo compensadas con otros nosocomios de la zona. Para el tema de las clases, se hizo un relevamiento, hay algo así como 23 escuelas que están muy dañadas, unas 45 escuelas que tienen daños parciales y hay que hacer reparaciones menores, y el resto limpieza. Estaban volviendo ya los chicos en aquellas escuelas que están habilitadas a las clases, así que de a poco trabajando mucho, tratando de ir normalizando la vida en una ciudad que ha sido tremendamente azotada por la desgracia. Alcanza con 10.000 millones de pesos y esa plata, ¿cómo la envía o si pudieron conversar cuando tuvieron el encuentro con Patricia Bullrich y Petri, esa plata se envía desde el Ministerio de Economía a la Intendencia o a la provincia? No alcanza con 10.000 millones, ese es un monto que yo le pedí por instrucción del gobernador el viernes mismo, inclusive cuando todavía no sabíamos bien las consecuencias, pero que iba a ser necesaria una partida para empezar con la asistencia más directa, y efectivamente el día de ayer esa plata ingresó a las arcas de la provincia y ya inmediatamente el gobernador se comunicó con el intendente ayer por la tarde para hacerle llegar esos fondos que están siendo enviados a la brevedad para Bahía Blanca, pero además de eso se va a necesitar muchísimo más fondos, mucha más asistencia. Para poner solo un ejemplo, solo la reconstrucción y reequipamiento del Hospital Pena, porque hubo un montón de equipamiento médico que quedó dañado por el agua, equipamiento médico que en general es muy caro, es importado inclusive. Solo eso estimamos unos 22.000 millones de pesos, solo para el hospital. Y después hay que arreglar las escuelas, hay que arreglar las rutas, hay que arreglar todas las infraestructuras que han sido dañadas. Obviamente todas las personas tienen que arreglar su casa, pintar su casa. Imagínate, cuando uno va multiplicando y sumando todos esos fondos son infinitos. Bianco, estamos hablando con el ministro de Gobierno de Axel Kicillof. ¿Ustedes van a pedir préstamos internacionales? Estamos viendo cuáles son todas las líneas que están a disposición. Estamos trabajando en eso, nuestro ministro de Economía está trabajando en eso porque hay organismos internacionales, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, distintos organismos internacionales de crédito que tienen líneas rápidas para desastres naturales, así que estamos explorando todas las posibilidades para
para conseguir fondos. Obviamente la provincia va a hacer su asistencia, estamos trabajando en ese sentido con el gobernador y con los ministros, y a la brevedad será anunciado, pero bueno, también seguramente vamos a requerir no solo de la acción del gobierno nacional, porque varias de las cosas que se dañaron con la inundación son rutas nacionales, que dependen directamente del gobierno nacional, de Vialidad Nacional, y hay que recuperarlas, hay que arreglarlas, pero también para las infraestructuras provinciales y municipales y la asistencia de la gente vamos a necesitar la participación y la asistencia financiera del gobierno nacional. Ministro, ¿qué tal? Agustina Girón lo saluda. En ese sentido, ¿hay ya algún tipo de diálogo con el gobierno nacional? En las últimas horas el jefe de gabinete dijo que Nación podría rever algunas cuestiones vinculadas a la obra pública, pero también el vocero presidencial planteó que son las provincias quienes deben poner manos a la obra. En este sentido, y retomando lo que usted acaba de mencionar, ¿se está hablando con Nación la posibilidad de que haya más desembolsos para más obras a partir de lo que ocurrió en Bahía Blanca? Mira, vuelvo con lo mismo, porque por ahí Adorni lo hace por desconocimiento. Hay obras que son propias del gobierno nacional. La Ruta Nacional número 3, por ejemplo, que quedó dañada en muchos tramos. La tiene que arreglar el gobierno nacional, es una ruta nacional. Aunque quisiéramos arreglarla, no la podemos arreglar nosotros porque no forma parte de las competencias ni la jurisdicción del gobierno de la provincia. O sea que, como mínimo, el gobierno nacional tiene que hacer obra pública en las rutas que se rompieron. Después, nosotros tenemos que efectivamente reparar las infraestructuras provinciales y el municipio tendrá que reparar las infraestructuras municipales, más allá de los daños que hay en las viviendas de las personas, de la población de Bahía Blanca. Yo lo que escuché decir ayer al jefe de gabinete de ministros públicamente es que ellos requerían de un plan de reconstrucción de la ciudad y a partir de eso iban a analizar si iban a colaborar. Nosotros estamos trabajando en ese plan de reconstrucción, por lo menos de las infraestructuras vitales de la ciudad, que son, bueno, el Hospital Pena, por supuesto, el Canal Maldonado, que quedó muy dañado. ¿Esa reconstrucción de la ciudad desde la provincia van a girar fondos o solo esperan fondos de la Nación? Vamos a trabajar, obviamente, vamos a trabajar en ese sentido y obviamente vamos a poner a disposición recursos. Es algo que estamos evaluando. Recién ahora que bajaron las aguas definitivamente, estamos pudiendo hacer la evaluación integral, pero ya nuestro ministro Catopodis está trabajando en los temas de infraestructura, de cómo recuperar las infraestructuras que se rompieron, puentes, el Canal Maldonado, como decía recién, el ministro Krepla que está trabajando en la reconstrucción ya del hospital, lo mismo en los caminos rurales que se dañaron. Y esa obra del Maldonado y obras hidráulicas que nunca se hicieron, ¿se pudo haber evitado esta tragedia o no tiene sentido ya discutirlo a esta altura? No hay ninguna obra hidráulica que nunca se hizo. Se habló mucho estos días del dique en el puente Canesa, que algunos sostenían que si hubiese estado ese dique se hubiese evitado la catástrofe, y eso no es así, porque por la ubicación de ese dique solamente hubiese tomado las aguas, porque está por fuera de la ciudad, por fuera del casco urbano, obviamente, está en las afueras de Bahía Blanca. Ese dique, dirigiéndose hacia la zona de las sierras, solamente hubiera interceptado las aguas que bajan de la sierra. Y en la sierra solamente llovieron 45 milímetros, o sea que no fue un problema la lluvia en las sierras y la cantidad de agua que bajaba hacia la ciudad. El problema fue que la lluvia se concentró sobre el casco urbano, que fueron donde cayeron los 400 milímetros, o sea que está bien, se puede evaluar hacer la obra del dique, que en realidad más que para evitar una inundación, la obra del dique es para tener una nueva toma de agua. Sabemos que el problema de Bahía Blanca en general, salvo estos eventos que son muy extraordinarios, es la lluvia más grande de la historia. Por lo pronto, el problema de Bahía Blanca en general es la falta de agua, no la sobra de agua. La falta de agua. Es una zona seca, todo el sudoeste de la provincia de Buenos Aires es una zona seca, en donde llueven por año aproximadamente solamente 600 milímetros, y lo que pasó es que se concentraron 400 milímetros aproximadamente en el casco urbano. O sea que, y el canal Maldonado funcionó bien a la magnitud que podía funcionar. Lo que pasa es que ahora también se rompió y hay que arreglarlo. Pero sí, todas las obras que hay que hacer, inclusive eventualmente el dique sobre el puente Canesa, son obra pública, que sí, que el gobierno podría ayudar a financiar claramente. Ministro, entiendo por lo que usted mencionaba que evidentemente todavía se está analizando, ¿no? Cómo se empieza esa reconstrucción, pero ¿ya se sabe o se está analizando cómo se van a empezar a gastar estos primeros 10.000 millones que ya están confirmados por parte del gobierno nacional?
Sí, nosotros se los vamos a estar enviando al municipio y el municipio va a disponer de los usos que son infinitos, ¿no? Porque tiene que proceder a todo el proceso de limpieza vial de las calles. Está lleno de autos todavía dados vuelta, apilados. Hay que hacer toda la limpieza estructural. Desde nuestro Ministerio de Ambiente estamos enviando también camiones, containers, para que la gente que va sacando los elementos, los muebles rotos, etcétera, los pueda disponer. O sea que todavía es una ciudad en situación muy, muy crítica y se van a requerir muchísimos fondos, inclusive para elementos de limpieza. También estamos trabajando mucho con las donaciones que están haciendo desde distintos espacios. Nosotros estamos trabajando directamente con un esquema de grandes donaciones de empresas a través de la provincia, pero las donaciones en especie de tipo menor las estamos trabajando con Cáritas, entre otras instituciones, y las donaciones en dinero a través de Cáritas o a través del alias que estableció el municipio, Bahía X Bahía, Bahía por Bahía. O sea que hay múltiples frentes de trabajo para continuar con el proceso de mejoras y de refacciones y que la ciudad vuelva a un ritmo normal. Inclusive ahora estamos viendo que se restablezca, por lo menos con horarios de domingo, el servicio de transporte público, que también había quedado interrumpido. Es una ciudad completa que salió fuera de su eje, fuera de su normalidad. Ahora, ministro Carlos Bianco, en estos días, con las fotos y con el encuentro, ¿se cerró en algún punto la grieta política o no? ¿Duró solo menos de 24 horas? No, es que no hay una grieta. Yo no lo llamo grieta. Hay diferencias ideológicas y hay diferencias políticas. Por lo pronto, un gobierno que dice que no hay que hacer obra pública y nosotros que decimos que falta obra pública y que destinamos todos los recursos con los que contamos a hacer obra pública. Eso no es un problema de grieta, es un problema de concepto de qué tiene que ser el Estado. Eso no se cerró. Lo que pasa es que nosotros queremos seguir haciendo obra pública, el gobierno nacional nos quitó los recursos para obra pública, el gobierno dice que no hay que hacer obra pública. ¿Qué se puede cerrar ahí? Es una cuestión conceptual. No. Pero más allá de eso, la obra pública quedó bastante asociada a la corrupción en los tiempos del kirchnerismo. Pero ¿cuántas denuncias hizo? Pero no, eso es falso. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner está condenada por hechos de corrupción vinculadas con la obra pública. En el caso de Lázaro tiene Báez. una condena en firme, pero tiene eso es falso. Doble condena, pero bueno, está bien. No, pero eso es falso, no tiene una condena en firme. Bueno, pero falta la Corte Suprema de Justicia, está condenada. Más allá de ese tema, dígame usted cuántas denuncias por corrupción en la obra pública hizo el gobierno de Milei para parar la obra pública. No, el gobierno de Milei que haga lo del gobierno de Milei, estos son previas durante los tiempos de Cristina, durante los tiempos de Néstor Kirchner. Pero estamos hablando del gobierno de Milei que paró la obra pública por corrupción. ¿Y cuántas denuncias hizo? ¿A qué empresario denunció? ¿A qué empresario denunció? Se lo contesto, a ninguno. En la provincia de Buenos Aires, ¿usted tiene algún elemento para decir que hay corrupción? ¿En la provincia de Buenos Aires? Sí. ¿Usted tiene algún elemento para decir que hay corrupción en la obra pública? En tema de corrupción en la obra pública es histórico que ha habido un montón de causas judiciales, desde Vialidad Nacional a la causa Cuadernos, vinculados con hechos de corrupción en la obra pública. Sí, le estoy preguntando, en la provincia de Buenos Aires, ¿usted tiene alguna evidencia de que hay obra pública en la corrupción? Le pregunto ciertamente. No hay ninguna denuncia penal, no hay ninguna acusación, no hay ninguna sospecha. Y nos cortaron todos los fondos para hacer obra pública. Por eso, si uno para todo, no pasa nada. Y obviamente, también, si uno encerrara a todas las personas en su casa, no había delito urbano. ¿Y lo pudieron hablar con el gobierno de Javier Milei o no se puede hablar? ¿Cómo? Sí, claro que se puede hablar. Mira, yo hablé varias veces con el jefe de gabinete, varias veces con la ministra Bullrich, hablé una vez con la ministra Petovelo, hablé una vez con el ministro Petri, y hemos coordinado razonablemente todas las acciones vinculadas a la tragedia. Ahora, eso es una cosa, y otra cosa es que te quiten 9,4 billones de pesos que se utilizaban para hacer 1.000 obras públicas en la provincia de Buenos Aires que hacen falta, para que les des mejor salario a los docentes, para que le des mejor salario a la policía a través del Fondo de Seguridad. Son cosas distintas. Yo puedo hablar con todo el mundo. Ahora, no vamos a dejar de reclamar lo que le corresponde a la provincia. Carlos Bianco, gracias por la comunicación y ojalá que se pueda reconstruir Bahía Blanca lo más rápido posible. Por supuesto,
el gobierno de la provincia de Buenos Aires va a estar siempre a la altura de las circunstancias. Gracias, Bianco. Gracias a ustedes. Ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, y marcando las diferencias con el gobierno nacional de Javier Milei.